Bienvenidos al Ateneo de Jerez. Seguimos con el ciclo, el documento del mes del Archivo Municipal. Ya está terminando este ciclo que no estoy yo seguro si es el sexto o el séptimo, Cristóbal. Tampoco lo sé, pero 6 o 7. 6 o 7 años llevamos ya con estos ciclos y bueno, pues la aportación, como podéis imaginar, ha sido interesante, muy interesante durante estos 7 años, ¿no? Sobre todo partiendo del trabajo que muchos investigadores, historiadores, pues con su estudio, con su investigación en el archivo, pues han podido dar a conocer a los ciudadanos interesados por la historia o por otros aspectos de nuestra ciudad, un poco conocerla, ¿no? Conocerla más a fondo y mejor. Y todo esto pues también gracias a la iniciativa del Archivo Municipal, a Cristóbal Orellana, a quien creo que conocéis mucha gente. Y solamente, pues yo lo que quería es saludaros, dar la bienvenida, dar las gracias. Y voy a presentar a Paco Cueva, Francisco Cueva Noa. Es joven, nació en 1973. Es licenciado en Ciencias de la Educación y trabaja como profesor de formación profesional. Es autor de los libros Anarquismo y Educación y Mujeres Libertarias en Jerez. El Sindicato de Emancipación Femenina, Pioneras del Feminismo en la Ciudad, en coautoría con Aurora Van Schelpoel. Ha sido también profesor asociado de la Universidad de Cádiz y participa en el Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica y en el sindicato CNT. Pues Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por aportar tu investigación, tu trabajo y nada, bienvenido al Ateneo. Le voy a dejar la palabra a Cristóbal y nada, gracias, lo dicho. Este es el micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí. Esta actividad, antes me preguntaba Manuel si es el sexto o el séptimo ciclo de conferencias que organizamos. No me acuerdo bien por un motivo, porque llevamos estas actividades desde hace ya unos años con 2 nombres, el primero se llamaba El Espejo de la Memoria y ahora se llama el Documento del Mes del Archivo Municipal. El objetivo de estas actividades es dar a conocer el trabajo que se hace en el archivo municipal. Todo el mundo conoce la biblioteca, el patrimonio de Jerez, el Alcázar y muchas otras, nuestro casco histórico y otros bienes culturales, ¿no? La Cartuja, la muralla. En Jerez es cierto que hay un patrimonio histórico muy grande, ¿no? Verdaderamente excepcional, ¿no? Y una parte de ese patrimonio es el archivo histórico, ¿no? Un archivo que está todavía continúa un poco escondido, ¿no? No tenemos un edificio propio, sino que es un edificio compartido con la biblioteca, que también posee un gran patrimonio bibliográfico, pero el Archivo Municipal de Jerez es una verdadera joya, ¿no? Una joya que no está realmente muy conocida, muy explotada, ¿no? Tenemos varios archivos muy, muy importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el Archivo Histórico de Protocolos Notariales y el Archivo Municipal propiamente dicho, y hasta un total de 19 pequeños archivos de origen privado, ¿no? Bueno, toda esa masa de documentos está a disposición del público y de los investigadores, ¿no? Entonces, la misión de este ciclo es abrir esa cueva inmensa de documentación y de patrimonio histórico al público, ¿no? A la ciudadanía, y que sea conocido por los mejores especialistas que hacen uso cotidiano de esas fuentes de información, ¿no? Que, por cierto, son nuestras fuentes de información. O sea, lo que constituye nuestra identidad histórica, que no es poca cosa, ¿no? Nuestra obligación como empleados municipales es dar a conocer ese valioso patrimonio, ¿no? Y lo hacemos siempre de la mano de historiadores e investigadores que acuden frecuentemente a las fuentes del archivo para, digamos, procesar esas informaciones y convertirlas en libros, en investigaciones, como las que ha realizado en varias ocasiones Francisco Cueva, a quien aprovecho muy sinceramente su participación en este ciclo, ¿no?
Él va a hablar sobre un tema muy relevante en la historia de Jerez, que es el tema del movimiento obrero y de una faceta del movimiento obrero que es el movimiento obrero de raíz anarquista, ¿no? Que ha dado tantos, digamos, eventos importantes en nuestra historia local, ¿no? Eventos que son internacionalmente conocidos. El más destacado es la Mano Negra, pero hay otros también de fondo que él contará y relatará, ¿no? Y no me enrollo más. Muchas gracias, Paco, y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, agradeceros primero al público aquí presente, al público ausente pero virtual, ¿no? Que también estoy viendo que hay varias personas ahí conectadas ya en el canal de Zoom. Y por supuesto agradecer al Ateneo de Jerez y al Archivo Municipal esta invitación, esta oportunidad, porque realmente para mí esto es una oportunidad, porque vamos a ser sinceros, la historia del anarquismo, sobre todo en un periodo tan amplio, hace ya muchos años que ha dejado de interesar, yo creo que a mucha gente, al gran público, no digo ya nada de las instituciones, de las administraciones, ¿no? Y entonces la gente que llevamos ya años investigando en esto, lo hacemos normalmente por una motivación militante, de forma militante, sí tenemos la sensación de pequeños guetos, o sea, de gente, vamos a utilizar el término de ahora, un poco friki, ¿no? Que somos las que leemos esto, investigamos, hemos entrevistado, hemos tenido oportunidad de entrevistar a alguna gente, etcétera. Pero realmente ya digo, ¿no? Llevo muchos años, en torno a 20, 25, casi 30 años, con la sensación de que esto es una cosa muy de minoría y cada vez de más minoría, ¿no? Entonces creo que sí que es muy interesante esta oportunidad y además darle difusión, ¿no? A través de internet, etcétera, etcétera, una oportunidad interesantísima para llegar a un público un poquito más amplio, ¿no? Y entiendo que la gente que habéis asistido después os animará a que participéis, pues tenéis un poco esa motivación, ¿no? De conocer un tema del que se habla mucho, la historiografía ha hablado mucho, ¿no? Cristóbal ha mencionado la Mano Negra, por ejemplo, que es el más conocido, pero quitando de la historiografía, después ya digo, al gran público no parece que haya interesado, por lo menos recientemente, ¿vale? Paso, si os parece, directamente al PowerPoint, donde me tengo que acordar dónde le daba a compartir pantalla. Me han dicho que el truco, perfecto, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Bueno, voy a ir siguiendo, vamos a ir planteando un poco el ritmo de la charla con esta presentación, espero que no sea pesada, ¿vale? Me podéis interrumpir también en cualquier momento, por supuesto, para cualquier aclaración. E intentaré dejar un tiempo hacia el final para el debate, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Para preguntas, debates, lo que queráis, ¿no? Bueno, en primer lugar decir que el periodo que me planteó aquí el amigo Cristóbal es muy amplio, o sea, desde 1868 a 1980, casi nada, son 112 años, o sea que realmente cuando me lo planteó lo vi muy interesante, lo vi como un reto personal, llevo como unos 3 meses preparando esto, pero por otro lado me agobié, digo, bueno, un periodo más cortito, acabar en el año 36, que muchas veces no se suele hacer, etcétera, etcétera, hubiera sido más manejable, ¿no? Con un periodo tan largo, pero por otro lado, creo que también es justo, ¿no? Porque evidentemente el anarquismo y el movimiento libertario y el anarcosindicalismo no acaba en 1936 o en 1939, como muchas veces algunos sectores interesados nos quieren hacer ver, ¿no? Evidentemente el anarquismo sigue vivo y evidentemente después de la llamada Guerra Civil Española, pues tuvo una actividad, pues, en algunos momentos bastante destacable, ¿no? Evidentemente, en el año 36 fue su periodo álgido, ahora lo veremos, su periodo de máximo esplendor, pero no, el movimiento no murió, ¿no? Entonces, por otro lado, sí que es interesante que lo hayamos prolongado un poco, ¿vale? Tengo que pasarlo un momentito, aquí. Algunas cuestiones previas, ¿no? Unas aclaraciones, ¿no? Para empezar. Primero, no podemos entender de lo que vamos a hablar hoy sin el contexto de la lucha de clases, ¿vale? El movimiento anarquista y anarcosindicalista no es un movimiento meramente de ideas, ¿vale? Aunque siempre se ha tachado a los anarquistas de idealistas, ¿no? Ellos mismos hablaban de la idea, ¿no? La lucha por la idea, lo ponen en mayúsculas, sino que es un movimiento vinculado a un movimiento más amplio que es el socialismo, no el socialismo como se entiende del partido de Pedro Sánchez, sino como un movimiento más amplio de aspirar a socializar los medios de producción, las colectividades, socializar la vida, etcétera, ¿vale? Y ese contexto evidentemente es el de lucha de clases, ¿no? Lucha de clases que sigue existiendo, en mi opinión,
y que en el contexto de Jerez, vamos ya aterrizando en nuestro contexto local, evidentemente tiene que ver con la ciudad agroindustrial, ¿no? También algunas veces se ha utilizado el término de agrociudad, por ejemplo, ¿no? Porque Jerez, ya desde hace mucho, y ya cada vez menos, evidentemente, o ya no, podríamos decir, ha sido durante varios siglos una ciudad industrial, ¿vale? O perdón, una ciudad industrial de carácter agrario, ¿vale? No era una aldea, no era simplemente un pueblo con base rural, evidentemente tenía una base rural innegable, pero sobre todo el tema de la industria vitivinícola, como el tema de las vides y las bodegas en la misma ciudad, le da un contexto particular, ¿no? Y ya digo, no se puede entender el movimiento anarquista sin ese contexto de lucha de clase, ¿vale? Otra cuestión previa es la lectura inversa que hay que hacer de las fuentes escritas, ¿vale? El archivo municipal que ha mencionado Cristóbal, ahora veremos varios documentos que tuve suerte de encontrar en el archivo municipal o el archivo histórico provincial. En general, los archivos son una fuente muy valiosa. Afortunadamente están llenos de documentos y de referencias para estudiar este movimiento, pero tenemos siempre que leer esos documentos con un ojo crítico. Tenemos que hacer como un espejo, ¿no? Hacerle una lectura inversa porque evidentemente no podemos coger un informe de vigilancia del año 1941 sobre un militante de la FAI, por ejemplo, en Jerez, que decía que era un peligroso elemento de carácter marxista, ¿no? O algo así, porque evidentemente eso está, aparte de que está mal, está evidentemente sesgado, ¿no? Seguramente ese señor, si nos da tiempo de indagar o podemos indagar un poco más en su vida privada, hablar con familiares suyos que queden vivos, etcétera, seguramente no era ningún elemento peligroso, seguramente no mató a nadie ni hizo nada que hoy considerásemos peligroso, y a lo mejor ni siquiera era marxista, ¿no? Porque evidentemente eso ya es una cuestión de base que no voy a explicar. El marxismo y el anarquismo no son idénticos, ¿no? Son divergen, ¿no? Desde el principio. Entonces, esa lectura que siempre, casi siempre está hecha desde el poder, informes de la policía, informes de vigilancia, de los juzgados, no digo ya nada del periodo franquista, de informes de jefes de la falange, por ejemplo, de jefes locales de la falange, eso siempre tenemos que hacer una lectura inversa, porque pone una cosa en el papel, pero tenemos que interpretarlo, no siempre, pero muchas veces de forma contraria, ¿vale? Escasez de fuentes escritas, ¿no? Otra cuestión previa, ¿no? Bueno, no tanto, empecé a matizar eso mismo que he escrito, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando el que escribe es el movimiento obrero, o sea, cuando el que escribe no es el policía, el alcalde, etcétera, sino que es el secretario del sindicato, de la sociedad obrera o del grupo de afinidad anarquista, ¿vale? Cuando escribe, evidentemente, nos quedan pocos papeles de eso. ¿Por qué? Por una mera cuestión de supervivencia, ¿vale? El movimiento obrero, y en particular el movimiento anarquista, sufrió amplísimos periodos de represión, ha sufrido mucho más años en clandestinidad y en represión que en libertad, digamos, unas mínimas condiciones de libertad de movimiento, ¿vale? Entonces, esa lista de afiliados, por ejemplo, esas actas, etcétera, tenían que destruirse, ¿no? Porque podía llegar un registro policial a tu casa o a la sede del sindicato o lo que sea, y evidentemente eso incriminaba a gente. Entonces, esa fuente escrita, pues, escasean, evidentemente, ¿no? Si os comento ya que, afortunadamente, en el caso de, bueno, español, andaluz y jerezano en particular, hay un archivo muy interesante que está en Ámsterdam, que es el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde, afortunadamente, una parte, no toda la que quisiéramos, pero una parte de esa documentación se pudo conservar, ¿vale? Son las famosas cajas del final de la guerra, cajas de la CNT, de la UGT, también algunas, que cuando ya se estaba perdiendo la guerra en 1939, el Comité Nacional de la CNT tuvo a buen criterio entonces la decisión de meter esos archivos históricos que conservaba la organización, meterlos en unas cajas de madera, meterlos en un barco, mandarlos para Ámsterdam, que ya existía ahí ese archivo, pero con otro nombre, ¿vale? Y afortunadamente se pudieron conservar muchísima documentación, ¿no? Todo lo que era la documentación interna de la CNT, de la FAI, buena parte de la prensa obrera, correspondencia, etcétera, etcétera. Si eso no hubiera ocurrido, seguramente muchas de las cosas que os voy a contar aquí hoy no os las podría contar, porque no hay fuente escrita, ¿no? O si acaso alguna fuente oral, pero que no nos daba muchas pistas, ¿vale? Entonces ya os digo, interesante que para conocer el anarquismo de Jerez, no solo, también en general movimiento obrero, pero en particular el anarquismo, habría que irse a Ámsterdam, ¿vale? Ya os voy a ahorrar el viaje si queréis, o si queréis hacerlo bien, pero porque afortunadamente sí que hay copia digitalizada que se puede consultar en la FALE, en la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la Fundación Cultural de la CNT, que tiene la sede en Madrid, en la calle Peñuela, y que también está abierta al público. Entonces, si quisierais conservar esas cajas de Ámsterdam, ¿vale? Se podrían conservar
directamente aquí en España, ¿vale? Siguiente punto. Debilidad de las fuentes orales. O sea, hay fuentes orales. Tuvimos suerte de entrevistar a alguna gente, de hacer alguna historia de vida que se llama, etcétera, pero siguen teniendo bastante debilidad porque evidentemente es poca la información, alguna información no se podía contrastar. Muchas veces el informante, ya lo contaré, llegué a entrevistar hacia el año 2003 a un señor que tenía ya 94 años, que le decíamos el mexicano, Francisco Ramírez, que se iba a ir a México y volvió aquí a Jerez ya muy mayor. Entonces este hombre pues, le fallaba mucho la cabeza, confundía nombre, confundía fecha. Eso por un lado es muy valioso lo que él pudo contar, cosa que solo la sabemos gracias a él, pero por otro lado tiene cierta debilidad, ¿no? Porque es normal por las fallas que presenta un informante en una persona ya de avanzada edad, ¿vale? Dispersión de la fuente, pues un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Si queremos hacer un estudio en profundidad, pues una parte importantísima, hay que pensar en el Archivo Municipal de Jerez, pero habría que irse al archivo este que os he mencionado de Ámsterdam, al Archivo Histórico Provincial, seguramente al Archivo Histórico Militar de Ávila, por ejemplo, donde hay muchos consejos de guerra de anarquistas jerezanos y jerezanas que fueron juzgados, ¿vale? Bueno, es un poco de cuestiones primeras. Empezamos esta maratón voy a intentar hacer una maratón lo menos aburrida posible. Yo creo que no es aburrido. ¿Cuándo empezamos a hablar de anarquismo, ¿no? Bueno, pues ponemos esa fecha de 1868, que es cuando se dio la famosa Revolución Gloriosa en España, una revolución que quitó a Isabel II del trono, que ya traía ideas democráticas, ideas republicana, aunque tardó todavía unos años en implantarse la primera república, ¿vale? Y ya desde el primer momento lo llamemos anarquistas de entonces, que todavía no utilizaban esa expresión. Ellos hablaban de internacionalismo, se autodenominaban nuevamente internacionalistas, socialistas en alguna ocasión, ¿vale? Ya estaban ellos en escena, ¿vale? Primero hay que mencionar que ya había una trayectoria de varias decenas de años del llamado socialismo utópico, lo que hoy entendemos como socialismo utópico, y especialmente una corriente que era la del fourierismo, que seguían las ideas de Charles Fourier, ¿no? Un socialista utópico francés, que hizo una propuesta de sociedad comunal alternativa, que era el falasterio, y ellos hicieron una propuesta de falasterio en el Tempul, ¿no? Están las aguas del Tempul, aunque no llegó a materializarse, ¿no? Hicieron una propuesta muy detallada y muy bien pensada por escrito, entonces a la reina Isabel II, y evidentemente no llegó a ningún lado, ¿vale? Pero ya eso estaba en el ambiente, ¿no? Grupos amplios de socialistas utópicos, de tracción obrera, burguesa o pequeña burguesa, ¿vale? La famosa gloriosa, la Revolución de Septiembre de 1868, eso desencadena el llamado Sexenio Democrático, o sea, 6 años, ¿no? Hasta 1874, donde se dan ahí unos experimentos sociales muy interesantes, ¿vale? Un informante clave de aquel momento era Fernando Garrido, que fue uno de los primeros socialistas y anarquistas españoles, ¿vale? Que visitó Jerez, y en su Historia de las clases trabajadoras, una obra estupenda de 3 volúmenes, ¿vale? Pues hace varias veces referencia a Jerez, ¿no? Y por ejemplo menciona que en 1869 en Jerez había ya 40 asociaciones obreras, 40 sindicatos, diríamos hoy, con sus socorros mutuos de consumo y de producción. O sea, no eran solamente sindicatos, como hoy podemos entenderlo, que defienden a la clase trabajadora, que hacen huelga, que buscan mejoras salariales, etcétera, sino que además empezaban a practicar la autogestión, una de las ideas centrales del anarquismo, ¿no? El no depender del Estado, el montar una estructura social al margen del Estado, que eso empieza a funcionar, ¿no? Y es interesantísimo cómo había numerosas cooperativas de consumo, de producción, por ejemplo, tenían sus propias bodegas, tenían sus propias viñas, ¿vale? Otro suceso interesante a destacar en aquella época fue el motín de los Quintos. No podemos denominar que fuera de orientación exclusivamente anarquista, pero sí que un motín, resumo muy rápidamente, de aquellos chicos varones que los obligaban a hacer el servicio militar, en este caso a ir a Marruecos, ¿no? Que fue una de las primeras guerras coloniales con Marruecos. Pues en determinadas barriadas de Jerez, especialmente en el barrio de San Miguel, hicieron barricadas a esos jóvenes, acompañados no solo de quintos, no solo de soldados. Hicieron una barricada que duraron varios días y evidentemente el trasfondo era un trasfondo de ideas socialistas, antimilitaristas, etc. Mencionar que ya en el primer congreso de la primera internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, ya hubo
un delegado por Jerez, que se llamaba Blas Cobeño, que era albañil, y estuvo en ese primer congreso de la FRE. La FRE era la ¿Ahora? ¿Ahora ya se oye? Sí, ya está. Vale, perfecto. Si no se ha escuchado por Zoom, muy rápidamente lo que hizo una primera introducción de la primera época, ¿no? Desde 1868 hasta el fin de la Primera República, ¿vale? Que ya tuvo un arraigo y una presencia importante en el movimiento obrero y en particular el movimiento de orientación anarquista o libertaria, ¿vale? Mencionar un estudio interesantísimo que lamentablemente hoy es bastante desconocido de Temma Kaplan, que es una investigadora norteamericana muy famosa. Aquí he traído un libro, pues si para que le echar un vistazo. Temma Kaplan, hacia 1978, bueno, lo publicó antes, pero aquí en España se tradujo hacia ese año, publica un libro que se llama Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. ¿Vale? Un libro interesantísimo, que se centra especialmente en el triángulo norte de Cádiz, ¿vale? Jerez, Sanlúcar, Trebujena, Lebrija, aunque está en otra provincia, pero ya lo incluye también en el triángulo, ¿vale? Y el libro es interesantísimo. Ella tuvo la suerte de pisar los archivos de la provincia en los últimos años del franquismo. Yo creo que sería de las primeras que podría acceder a determinada documentación. Y hizo un estudio interesantísimo donde ella sobre todo resaltaba esa capacidad de autogestión que tuvieron todas estas sociedades obreras y sociedades de socorro mutuo, ¿no? Ahí, por ejemplo, menciona la Abnegación, que fue una sociedad ya fundada en 1864, ¿vale? Y hasta 1870 arrendaba 2 viñedos con un total de 8.000 vides y poseía una pequeña bodega y un capital de 15.000 pesetas, ¿vale? O sea, ya desde el primer momento el cooperativismo, el poner en marcha pequeñas iniciativas económicas, ¿no? Eso estuvo funcionando en Jerez, ¿vale? En 1872 hace una excursión por Andalucía, un viaje por Andalucía, Anselmo Lorenzo, que se dice que fue el padre del anarcosindicalismo español, ¿vale? Vino jovencito, aquí tenemos una foto ya de mayor, pero vino muy jovencito a Jerez, y también le habla de los primeros grupos que ya existían en Jerez, de federados. Por lo visto se reunían en un local que le apodaban París, ¿no? En oposición a otro casino, que era un casino republicano, que le llamaban Versalles, ¿no? Porque estaba reciente el tema de la comuna
de París, y entonces Versalles evidentemente era el gobierno conservador y París eran los revolucionarios, ¿no? Entonces, por oposición a los republicanos, que ya se habían separado, ¿no? Evidentemente, pues por lo dicho se reunían allí, ¿vale? Menciono un tal Pedro Vázquez, que era un compañero que puedo conocer en Jerez, que si tiene alguna referencia. Parece ser que Pedro Vázquez fue concejal del ayuntamiento, aunque era anarquista, pues participó en el ayuntamiento republicano, y es lo que se denominó durante unos meses el ayuntamiento obrero, o sea, un periodo en el que una buena parte de los concejales eran de extracción obrera y participaban en sociedades obreras. Los famosos sucesos de la Mano Negra, que tienen lugar entre 1882 y 1884, no me voy a detener mucho porque sí que hay muchísima bibliografía y creo que es el hecho más conocido, pero la interpretación que se hace desde la historiografía más crítica es que realmente la Mano Negra no existió una supuesta sociedad secreta que hizo una serie de crímenes en ventas, en campos, etcétera, pero realmente la conclusión mayoritaria que sacan ya la mayoría de investigadores es que fue una iniciativa para acabar con la FFTR, ¿no? La Federación de Trabajadores de la Región Española, o sea, acabar con la primera internacional que estaba con bastante fuerza en aquellos momentos en Andalucía, ¿vale? En un momento de la restauración borbónica, ¿no? Ya había acabado el ensayo de la Primera República, en plena restauración borbónica, con el caciquismo en marcha, pues evidentemente había que acabar con eso. Entonces, una serie de crímenes que no está demostrado que tuvieran intencionalidad política, ni mucho menos, ni tuvieran conexión, ni nada, pues se lo atribuyeron a determinados militantes obreros y acabó pues con unas ejecuciones, asesinatos realmente, unas ejecuciones en la Plaza del Mercado, en el barrio de San Mateo, unas ejecuciones públicas a garrote vil de siete militantes obreros en 1884. ¿Vale? Eso, por ejemplo, una autora norteamericana, mexicana, Clara Lida, que también investigó el tema, ¿no? Y ya lanzó un poco esa hipótesis. ¿Vale? Comentar que Clara Lida fue la que introdujo a Thelma Kaplan en estas investigaciones, y se me olvidó también comentar que Thelma Kaplan es una señora muy interesante, no solo por esta investigación, os animo a que la investiguéis, sino porque fue la iniciadora de los estudios de género en las universidades. Fue una de las iniciadoras. En Estados Unidos tienen mucho reconocimiento, vive todavía la señora, bueno, que ya está jubilada y eso, y es una pena que aquí en Jerez no se conozca apenas. Yo hace unos años tuve la osadía de proponer al ayuntamiento que le dedicara una calle, ¿no? que hay muchos estudiantes universitarios de todo el mundo que conocen a Thelma Kaplan, pero bueno, evidentemente no se me escucha. Bueno, ahí veis, por ejemplo, una viñeta simpática, ¿no? de la prensa de la época, ¿no? Veis la Guardia Civil, los migueletes, que decían entonces, con esa especie de tricornio, que ya cambia un poco, que utilizaba en aquella época, disolviendo una reunión de anarquistas, ¿no? Ahí veis sus lemas: asociación, disolución, repartición, ¿no? Los lemas de aquella época, que se usaban en aquella época, también son muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, ellos se solían despedir con el lema de salud y liquidación social. Muy curioso, parece mucho escrito. Querían liquidar la sociedad y hacer una sociedad nueva, ¿no? Y se diría salud y revolución social, ¿no? Salud y liquidación social. O asociación y muerte también era un lema, ¿no? Asociación y muerte era vital para la clase trabajadora asociarse, porque era su forma de defenderse y de sobrevivir. Damos unos saltitos en los años, no mucho, para hablar del asalto campesino, que realmente fue un suceso, porque fue un correlato posterior a los procesos de la Mano Negra, ¿vale? El 8 de enero de 1892 hubo algunos le llaman insurrección, otros le llaman un asalto, ¿no? Hay un poco de diversidad de opiniones entre los historiadores e historiadoras. Un poco se le quedó al final el nombre del asalto campesino de 1892, ¿vale? Y parece que varios centenares de trabajadores del campo que se reunieron en Caulina, en la zona de las abiertas de Caulina, pues se juntaron allí y asaltaron la ciudad durante unas horas, ¿no? Ya en horas nocturnas, ¿no? Y bueno, lo más destacado realmente de eso, porque realmente lo que es el asalto pues duró solamente unas horas, hubo un par de muertes, pero tampoco está muy claro que tuvieran motivaciones políticas, etcétera. Lo que sí está claro es que hubo una represión brutal, una represión feroz. Se vuelven a hacer ejecuciones a garrote vil, en este caso de 4 trabajadores y otro que se suicidó antes de que lo mataran. Y hubo varias
varias decenas de trabajadores condenados a cadena perpetua o a largos años de cárcel, decenas de años de cárcel, y se habla de entre 200, 300 detenidos, ¿vale? Más aparte todo lo que era buscarlos por los campos durante meses, prohibición evidentemente de las sociedades obreras, etcétera, ¿vale? La justicia decidió que había un cabecilla, que era Fermín Sangochea, un famoso portavoz del anarquismo andaluz, quizás de los más famosos, gaditano. Parece ser que evidentemente eso no tiene mucha base, porque él cuando ocurren los sucesos del asalto campesino del 8 de enero estaba en la prisión, estaba ya varios meses en la cárcel, con lo cual no tenía capacidad de estar allí ni de dirigir nada, pero aún así evidentemente era el líder, diríamos hoy, de toda esa historia, y al pobre le tocó cargarse el muerto y tener una larga reclusión, ¿no? en la cárcel, ¿vale? Y a los ejecutados de Jerez se les conoció entonces como los mártires de Jerez, ¿vale? La palabra nos puede parecer un poco extraña, porque mártires no suena santoral católico y esas cosas, pero los obreros de aquella época evidentemente dijeron que eran sus mártires, ¿vale? Estaba reciente el tema de los mártires de Chicago, hacia 1888, ¿no? 89, habían ejecutado a trabajadores anarquistas en Chicago que habían luchado por el movimiento de las 8 horas, y de ahí viene el tema del 1 de mayo, y los mártires de Jerez, unos años después, pues pasan a ser en ese martirologio internacional de trabajadores que habían sido ejecutados por el poder, por el Estado y el capital, pues pasan a formar parte de esa lista, digamos. Y el contexto, evidentemente, hay que entender que es el de los primeros años en que se celebran los 1 de mayo, ¿vale? En 1890 se celebra el primer 1 de mayo de la historia en Cádiz, ¿vale? En este caso se concentraron en la capital, ahí estaba todavía Sangochea libre, fue un poco el que organizó, promovió ese 1 de mayo, y evidentemente eso daba miedo a los caciques de aquella época, las autoridades, y así acabó la historia. Ahí veis una foto famosa, ¿no?, de los ejecutados a garrotevir en la Plaza Belén. Hacia 1900, pues todavía había muchos de ellos en prisión. Ahí veis una curiosa foto, esa menos conocida, de presos de los sucesos de 1892. Y bueno, Fermín Sangochea fue de los últimos en salir, y en 1900 se hizo una campaña para intentar que saliera, una campaña por revisión de condena, que tuvo carácter internacional, lo promovió la Revista Blanca, el suplemento a la Revista Blanca de Barcelona, el periódico francés L'Intransigeant también lo difundió, ¿vale? Cuando ocurrieron los sucesos, se me olvidó comentar que también tuvo una repercusión internacional enorme, ¿no? Por eso pasaron a ser los mártires de Jerez en todo el mundo, ¿vale? Y afortunadamente en 1901 pues, se consiguió el indulto, ¿no?, ya de los últimos presos que quedaban de 1892. Ahí veis una foto de 1903 del Centro de Obreros Agricultores. Parece que ya empezaron a poder reunirse de nuevo, a tener cierta legalidad las sociedades obreras, ¿vale? Ahí aparecen ellos leyendo periódicos, libros, no sé si lo hicieron queriendo para decir, bueno, que hacemos cosas, no estamos poniendo bombas y con el puñal afilándolo todo el día, ¿no? No sé si lo hicieron consciente o efectivamente se reunían para eso, ¿no?, para leer la prensa obrera, comentarla, etc. Bueno, damos otro salto ahí considerable, ya nos situamos en el siglo XX. He puesto una fecha un poco de referencia, 1918. Estamos dentro de un periodo que se le llamó el trienio bolchevique aquí en Andalucía, bueno, que tuvo un impacto especialmente en la provincia de Córdoba, pero que realmente ocurrió en toda Andalucía. Se le llama el trienio bolchevique porque, bueno, aquí no hubo bolcheviques, evidentemente, pero había ocurrido la Revolución Rusa de 1917 y todo ese eco, toda esa efervescencia, evidentemente, llega a toda la región, ¿no? Y hay un periodo de unos 3-4 años donde hay muchísimas huelgas, un ascenso tremendo de las sociedades obreras. Mencionar que unos años antes, en 1913, se había creado la FENOA. La FENOA era la Federación Nacional de Obreros Agricultores, ¿vale? Los agricultores, al margen de los obreros industriales, se habían organizado, ¿vale? Ya existía la CNT desde 1910, que se había fundado en Barcelona, pero la CNT en los primeros años tenía un carácter meramente industrial. O sea, eran trabajadores de la industria, sobre todo de grandes ciudades, Barcelona primero, de Madrid después,
y los agricultores, los jornaleros, ¿no?, que diríamos, se organizaban aparte, ¿vale? Y desde el primer momento los jerezanos tuvieron una importancia decisiva, ¿vale? Estuvieron presentes en la fundación de la FENOA. En 1916 se traen a Jerez La Voz del Campesino, que era el periódico de tirada nacional para toda España de los jornaleros, digamos. Primero se había editado en Cataluña y después en 1916 se viene a Jerez y la sede, la redacción, se pone en la calle Cruces, que está muy cerca de la catedral, ¿no? Pues si alguien quiere un día dar un paseíto, ¿vale? En la calle Cruces se alquilan una casa grande de 2 plantas. Ahí parece que vivió Sebastián Oliva, que fue su redactor, o mejor dicho, su director de este periódico, y ya empieza a funcionar desde 1916, ¿no? Una importancia tremenda, ya digo, no solo a nivel local, comarcal y provincial, sino a nivel nacional, ¿vale? Ya empieza también con cierta, digamos, con cierta publicidad, ¿no?, con las condiciones no tan estrictas de clandestinidad, la actividad de grupos específicos que se llamaban. Cuando yo hablo de grupos específicos, cuando se habla de grupos específicos, son grupos específicamente anarquistas, o sea, no solo obreros. Bueno, aquí en Jerez siempre los anarquistas fueron obreros, en otras ciudades sí hubo núcleos burgueses, etcétera, aquí no, siempre fueron trabajadores, ¿vale? Pero hubo en algunos momentos que ellos se organizaban en agrupaciones o en asociaciones o colectivos específicamente anarquistas, o sea, no solo de carpinteros o de agricultores, sino que eran gente que les unía la idea, ¿vale? Entonces ya empieza el primer activismo de grupos como Luz Libertaria, un señor que se llamó Antonio Corrales, que es poco conocido, porque también tuvo importancia, la Sociedad de Cocineros, por ejemplo, ¿vale? En 1918 se crea la Regional Andaluza de CNT, ¿vale? La CNT existe desde 1910, pero hasta 1918 no se crea la Regional Andaluza, ¿vale? No hay una coordinación andaluza de sindicatos anarcosindicalistas, ¿vale? Que, insisto, no eran solo anarquistas, sino que eran trabajadores de distintas ideologías, como una diversidad ideológica, pero evidentemente con un funcionamiento de orientación anarquista, ¿vale? De funcionamiento asambleario, federal, etc. Y se consigue en 1918 que la FENOA, esa Federación de Agricultores, entre de lleno en la CNT, que ya os dije que en los primeros años fue exclusivamente industrial, ¿vale? Y curiosamente el autor, el promotor de ese trasvase, digamos, o de esa inserción, fue Sebastián Oliva, ¿vale? Que ya podemos decir que desde ese momento se convierte en, aunque a los anarquistas no nos gusta mucho esa palabra, se convierte en el líder local del anarquismo en Jerez y en la comarca, ¿vale? De 1918 a 1920 se producen 51 huelgas en la ciudad. Bueno, esto si estudiamos otras ciudades, Sanlúcar, Cádiz, pues vamos a ver cosas muy similares, porque fue el famoso trienio bolchevique que mencionamos antes. Y, por ejemplo, esto es curioso, eso no se sabe, del 13 al 19 de agosto se llevó a declarar el estado de guerra en Jerez. Imaginaos la cabalidad que se declaró el estado de guerra y el ejército en las calles, interviniendo, etc., ¿vale? También esto es muy interesante, en 1920 se crea la casa colectiva en la calle Ávila, que también se le denominaba la Casa del Pueblo, ¿vale? Que fue una casa que compraron primero fueron 7 sociedades obreras, después se fueron añadiendo más. Una casa muy grande de 2 pisos, 762 metros cuadrados, que estaba en la calle Ávila, que todavía se conserva la fachada del edificio, ¿no? Muy interesante, ¿vale? Y que curiosamente se ha borrado de la memoria colectiva en Jerez, ¿no? Fue el epicentro realmente de la actividad obrera durante muchos años, fijaos, desde 1920 hasta 1936, y bueno, ya casi prácticamente nadie se acuerda, ¿vale? Y fue también un interesantísimo intento una materialización de autogestión de la clase obrera, no solo de signo anarquista, porque ahí había sociedades obreras muy diversas, algunas estaban, con el tiempo se adhirieron a la UGT, otras se adhirieron a la CNT, de orientación anarquista, y otras eran autónomas, que se llamaban, o sea, no se casaban con nadie, o un tiempo estaban federadas en la UGT y otro tiempo en la CNT. Pero sí que es verdad que fue un experimento muy interesante de espacio obrero autóctono en Jerez, ¿no? Donde se hacían asambleas muy numerosas, por lo visto tenían una biblioteca, hacían actividades para los niños, tenían una escuela, un horario nocturno, un horario de tarde y de noche, ¿no? Bueno, este documento también es muy interesante, lo podéis localizar en el archivo municipal, ahí tenéis la referencia por si alguien quiere consultarlo. Esto es de 1917, ¿vale? En este auge que hay del trienio bolchevique. En 1917 ya hay una lista que se llama
¿qué se corta ahí? Bueno, elementos, algo así como elementos de ácratas conceptuados como significado y peligroso, ¿vale? Son una serie de personas, de militantes obreros de la época, que ya están en una lista negra, ¿vale? Estas son las auténticas listas negras, y esto lo demuestra en este documento del archivo, que está clasificado en cárcel, precisamente, en los expedientes de la cárcel municipal, ¿vale? Curiosamente, muchos de estos nombres, no voy a detener porque no hay tiempo, muchos de estos nombres, si los vamos conociendo y vamos leyendo documentos a lo largo de los años, si llegaron a vivir hasta 1936, pues fueron asesinados. O sea, existe una lista negra donde más o menos la mitad de la gente que veis ahí los matan a partir del 18 de julio de 1936. Tremendo, o sea, esta gente estaban ya señalados, digamos, en 1916, señalados para que lo entendáis, no solo que te espiaran o te vigilaran, sino que te detenían, te encarcelaban, te tenías que ir al exilio, tu familia sufría la persecución continua, sufrías palizas y torturas en la cárcel, ¿vale? Esta gente no solo sufrieron una vida de persecución toda la vida, sino que ya estaban en la famosa lista negra que habían hecho los fascistas en el año 1936. Viene un periodo que se le llamó de la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1929, corto, no me voy a detener demasiado, ¿no? Porque no hay tiempo, pero bueno. Sí resaltar que la CNT quedó ilegalizada durante esos 6-7 años de dictadura, la UGT no, ¿vale? La UGT y el Partido Socialista se le respetó la actividad y bueno, las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas tuvieron que moverse en la clandestinidad, ¿no? Y aún así, pues, hubo mucha gente que se desterraron, que marcharon al exilio, que sufrieron cárcel. Por ejemplo, un anarquista muy desconocido que se llamó Caro Crespo, que además era conocido porque era escritor de novelas de temática obrera, que parece ser que participó, o la acusaron de participar en la Sanjuanada. La Sanjuanada fue un intento de golpe, dentro del golpe, o sea, de militares progresistas, digamos, con apoyo obrero y republicano, para intentar quitar a Miguel Primo de Rivera de en medio, ¿vale? Y parece ser que, o le acusaron de participar en eso, se llevó un tiempo en la cárcel, creo que en torno a un año y medio, y murió de tuberculosis en la cárcel, ¿vale? Tener en cuenta que la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que es la organización específica, se funda en 1927, o sea, se funda todavía en plena dictadura de Primo de Rivera, en clandestinidad, en Valencia, y ya parece ser que desde el principio ya participaron anarquistas jerezanos, ¿vale? Pero hasta 1932, hasta que ya no hay condiciones de libertad, digamos, no es cuando se crea la regional andaluza específica, o sea, la Federación Regional de Grupos Anarquistas, ¿vale? Mencionar aquí a Gutiérrez Molina, que en mi opinión es el historiador actual más autorizado sobre estos temas. Mencionar a Gutiérrez Molina, que explica cómo durante los prolongados periodos de ilegalidad de la CNT fueron los grupos anarquistas quienes mantuvieron el aliento mínimo de la organización. O sea, cuando pasaban muchos años de clandestinidad, y esto ocurrió también durante el franquismo, pues los anarquistas ahí más duros, más conscientes, etcétera, eran los que relanzaban la CNT, tenían capacidad para reconstruirla, etcétera. Bueno, pasamos a la Segunda República, ¿vale? Aquí ya empieza la cosa a tener un auge mucho mayor, evidentemente, porque ya se recuperan libertades democráticas, no del todo, pero sí se recuperan. Y evidentemente fue, cuando se proclama el 14 de abril la República, fue acogida con agrado por la CNT y por los grupos ácratas, ¿vale? Pero también con reservas, evidentemente, porque los anarquistas, y no solo los anarquistas, buena parte del movimiento obrero, que no se definían anarquistas, querían algo más, querían una revolución, querían cambios sociales acelerados, y el gobierno de la República o los distintos gobiernos de la República, pues ya casi de momento demostraron que no estaban por la labor, que había que hacerlo paulatinamente, y eso evidentemente dio lugar a conflictos, ¿no? El conflicto más conocido, que nos pilló muy de cerca, fue el de los sucesos de Casas Viejas, ¿vale? En enero de 1933 se intenta una insurrección en toda España, una insurrección que fue abortada horas antes, digamos, por decisión del Comité Nacional de la CNT. Esas noticias de que se había suspendido, se había aplazado, no llega a muchos pueblos aislados, aldeas aisladas como Casas Viejas, y en algunos lugares se dan insurrecciones, se dan pequeñas revoluciones, ¿me entendemos? ¿Vale? Y en el caso de Casas Viejas, pues supongo que sonará, hubo una represión tremenda. O sea, el gobierno y la jefatura del Estado pues mandan a la Guardia de Asalto
y hacen una represión feroz, ¿no? Con varias decenas de obreros asesinados. Bueno, aquí tenemos, después invito a Sena que hable un poquito, tenemos la suerte de contar con la nieta de la Libertaria, de María Cruz la Libertaria, ¿vale? Que fue una de las familias más famosas de Seis Dedos, ¿no? La famosa cabaña de Seis Dedos que resistió hasta el final y que le prendieron fuego y ametrallaron y se hizo una auténtica escabechina, ¿no? El movimiento libertario tomó nota, evidentemente, de eso y es cuando realmente se da el primer gran distanciamiento respecto al gobierno de la República y a los sectores republicanos, ¿no? Y desde entonces realmente hubo un divorcio que se recupera, digamos, de forma breve con el Frente Popular en los últimos meses antes del golpe de Estado y bueno, ya después en el bando republicano, evidentemente por razones de resistencia al fascismo, ¿no? En Jerez pues ya se despliegan distintos grupos anarquistas, he puesto ahí algunos nombres, ¿no? Que van variando, hacen pensamiento, hacen anarquía, un grupo que se llamó Helios, por ejemplo. Ellos ya desde el principio planteaban que su meta era el comunismo libertario, o sea, no le valía un gobierno republicano, no les valía una democracia burguesa, sino que aspiraban a abolir la propiedad e implantar lo que se llamaba el comunismo libertario, o sea, sociedades organizadas en comunas, en pueblos, en aldeas, con industrias y fábricas socializadas, lo que después se ensayó un poco en el bando llamado bando republicano, sobre todo en algunas zonas, una zona más que otra, en la zona de Aragón, de Cataluña, ¿vale? Pues eso ya lo estaban aquí intentando, estaban debatiendo y estaban poniendo los primeros pasos para ensayarlo en los grupos específicos, ¿no? Los grupos anarquistas, ¿vale? Y también es muy interesante en Jerez que se da un auge tremendo en los últimos años de las juventudes libertarias, ¿vale? Que eran los jóvenes que crean una organización específica anarquista, que tenía cierta vinculación con la FAI, pero que era autónoma. Esto se confunde, la gente creía que era como las juventudes de la FAI, no era la juventud de la FAI ni de la CNT, ¿no? Era, orgánicamente era autónoma, era independiente, ¿no? Que tenían coordinación, evidentemente. Y parece ser que las juventudes libertarias, conforme nos acercamos a 1936, pues cada vez más, pues tuvieron una influencia notable en la ciudad, ¿vale? Destacados militantes, menciono algunos, Miguel Vega Álvarez, Manuel Lozano, Manolo Lozano, que se llamaba realmente Manuel Pinto, que después se hizo famoso porque participó en la liberación de París con la famosa 9, la 9, sonará, que ya han hecho esta película, ¿vale? Este hombre era arrumbado, un simple trabajador del sector de los arrumbadores y bueno, se pudo escapar, a su padre lo mataron, se pudo escapar, hacer la guerra, después se exilió a Francia, y resumo mucho, ¿no? Se une ya a la resistencia, se une a la 9, que era una de las partes del ejército francés que combatió el fascismo y se hizo famoso porque fue de los primeros que entraron en los tanques, los self-traff, estos no half-traff americanos, en París. Y después tuvo cierta relevancia, ¿no? Ya ha sido muchas veces en prensa, etc. Y también mencionar un suceso bastante desconocido que es el que se llamó la huelga de los caracoles. No sé si habían tenido oportunidad alguna vez aquí de escuchar hablar de la huelga de los caracoles. Pues el nombre es muy curioso, ¿no? Se llamó de la huelga de los caracoles, era el nombre popular que se le puso porque fue en verano, entre agosto y septiembre de 1934, toda la ciudad se paró, empezaron los agricultores, pero después se extendió a todos los gremios, incluso otras ciudades también, sectores se adherieron al paro, en Cádiz, en el muelle de Cádiz, etc. Y como la gente pasaba hambre, evidentemente, como se cobraba normalmente a jornal, y tú no cobrabas el jornal, pues la gente sobrevivió cogiendo caracoles. Sí, hacían huelga, hacían piquete y se organizaban en cuadrillas para coger caracoles y así estuvieron miles de personas, muchas familias sobreviviendo durante, creo que aproximadamente un mes y medio, 2 meses que duró la huelga que paralizó la ciudad entera, ¿vale? Y fue entre agosto, septiembre hasta octubre, parece ser que todavía hubo sectores en huelga, la famosa huelga de los caracoles. Y ahí se notaba ya el poderío, ¿no? La presencia enorme que tenía el anarquismo en la ciudad, ¿no? Ahí tenéis una imagen parece ser que hay una bodega de la calle Cristal, la Guardia Civil, ahí vigilando la entrada, ¿no? En el año 34. Se corta ahí un poco yo digo lo que pone arriba, en 1936, el año decisivo del anarquismo jerezano. El año decisivo fue el año 36, evidentemente, porque es cuando se da el golpe, a partir del 18 de julio, pero fue el año decisivo porque fue una eclosión total. O sea, había una fuerza tremenda en la ciudad y no paraba continuamente de haber conflictos sobre todo obreros, conflictos laborales, pero no solo, ¿no? También de otro tipo. Por ejemplo, hubo frecuente huelga de inquilinos, ¿no? Huelga de alquileres, ¿no? La mayoría de la clase obrera
vivían de alquiler, eso de tener una casa, eso muy poca gente lo tenía en vivienda de propiedad, y hubo frecuentes huelgas de alquileres que la dinamizaron los sectores anarquistas, ¿no? Sobre todo María Luisa Cobo, que ya la comentaré, que fue una de las líderes locales, ¿no? En abril del 36, aunque ya hubo algunos intentos previos, pero parece ser que ya empieza a rodar el Sindicato de Emancipación Femenina, ¿no? Que fue un sindicato específico de mujeres trabajadoras que se adhiere a la CNT y realmente fueron las precursoras del feminismo en Jerez, ¿no? En Jerez el feminismo no tiene un origen burgués, como en otras ciudades, ¿no? De mujeres que podían estudiar o de la burguesía, no, fue un feminismo de clase trabajadora clarísimo, ¿no? Y sorprende que empezó con 1.500 afiliados, ¿vale? Ellas se reunían alguna vez en la casa colectiva, pero sobre todo en la calle Justicia, ¿vale? Donde estaba la sede del sindicato de albañiles. Se crea también el Ateneo Cultural de Estudios, el Ateneo Libertario, aunque parece ser que funcionó muy poco, porque ya vino el golpe muy pronto. Y la FAI cada vez tiene más fuerza, ¿no? La Federación Anarquista Ibérica o los grupos locales de la FAI, que tienen un líder que se le denominó el Niño de los Nardos. Ahí he puesto un libro que sacamos hace unos añitos, él se llamaba Miguel García Román, y el apodo era el Niño de los Nardos porque, por lo visto, de niño vendía nardos en la plaza, en la puerta de la plaza o en la puerta de los cines, etc. Se le quedó esa apodo, ¿vale? Y él fue un poco el líder de la FAI local y que evidentemente fue pasado por armas en los primeros días del golpe, ¿vale? El local del sindicato de albañiles que ya mencionaba, en la calle Justicia, pues eso era un hervidero, ¿vale? Ahí estaba la sede de los albañiles, pero también otras sociedades obreras que se reunían allí, las mujeres, ¿vale? Y bueno, continuamente pues hacían asambleas. Ahí tuvieron ya un enfrentamiento con los falangistas meses antes del golpe, directamente a tiros, ¿no? Donde salieron varios heridos, ¿no? Pero por lo visto fue un grupo de falangistas que fue a provocarle y empezaron a sacar pistolas. No digo nada que se... Y estos son datos, ¿no? Porque no son especulaciones, estos son datos que da Caro Cancela. Estos son datos a nivel de provincia de Cádiz. Esto fue a principios de 1936, parece ser que la CNT alcanzó a los 45.000 afiliados, ¿vale? Desde 1931 cuadriplicó, o sea, multiplicó por 4 la cifra de afiliados, y en Jerez ocurrió exactamente igual, ¿vale? Era una ciudad con una inmensa mayoría de afiliación a la CNT, ¿vale? También hay que entender un poco el contexto, porque, bueno, aparte de que evidentemente para entenderlo lo que estaba de moda entre la clase trabajadora, o lo que realmente atraía a las masas, aparte de eso es que en muchos lugares era obligatoria la afiliación. O sea, en muchos lugares del campo, por ejemplo, si no tenías el carnet de la CNT, no entrabas a trabajar, ¿vale? Ya llevaban varios años que a veces no estaba eso sobre el papel, pero la misma CNT, eso se notó sobre todo en el campo, exigía estar afiliado. Si venía alguien de otra localidad, de Tributena, de Arco, de Borno, tenía que tener el carnet de CNT, si no los compañeros no te dejaban entrar a trabajar, ¿vale? Discutible, pero es una realidad. Y, por ejemplo, hubo auténticas demostraciones de masa en el Teatro Eslava, ¿no? Un famoso teatro que se perdió, que era solo los jardines, ahí muy cerca del Alcázar. Y bueno, era un teatro donde había actividades diversas, lo cogían todos, no solo los anarquistas. Cuando venía José Antonio Primo de Rivera también hacía sus mítines allí, los republicanos, todos, pero parece ser que en determinadas ocasiones, tanto en la Plaza de Toros como en el Teatro Eslava, se hicieron los mítines monstruos, que llamaban, meeting monstruo, ¿no? Que aparecen en carteles que se conservan en el archivo, ¿no? No sé si Cristóbal ha podido ver alguno por ahí. Este era el comité local de la CNT de los años 30, ¿vale? Sebastián Oliva, que había mencionado, que era el más conocido, este señor de bigote que hay sentado a mi derecha, ¿no? A vuestra izquierda, ¿vale? El señor así un poco más mayor. El que está en medio es Tejero, era otro de los agricultores. El señor así de bigote que está de pie, no sé cómo decirlo, ¿no? Una especie de pañuelo así de época, era José Ballesteros, que era también otro de los que colaboraba en La Voz del Campesino. Y bueno, ellos pues, fueron asesinados todos en 1936, evidentemente. Esto, por ejemplo, es un logro histórico bastante desconocido, que fueron las bases de trabajo agrícola del año 36. ¿Vale? La base de trabajo agrícola es lo que hoy llamaríamos un convenio colectivo, entonces se le llamaba base de trabajo, y un mes y pico antes del inicio de la guerra, los campesinos, los agricultores de Jerez, consiguen un convenio donde se llega a las 6 horas de trabajo.
sea, esto ya en 2022 nos parece ciencia ficción, ¿verdad? Se están haciendo las 7 horas, que algunos sectores de funcionarios se ha conseguido, no sé qué. Bueno, pues esta gente ya consiguieron establecer, era un poco variable, los días de más calor 6 horas, otros días hasta 7 horas y 20 minutos, y por ejemplo abolir el trabajo a destajo, ¿no? Que fue una lucha histórica de que no se trabajara a destajo. Vale, esto se consiguió un mes y medio, se firmó con la patronal comarcal, no era un convenio solo de Jerez, sino que afectaba a toda la comarca agrícola, y ahí se demostró la fuerza. Esto no lo hubiéramos sabido si no hubiésemos tenido la suerte de conocer al mexicano que mencioné antes, a Francisco Ramírez, hacia el año 2002-2003, que conservó el documento, está digitalizado, ya se puede consultar por internet, él lo guardó, se lo llevó a su exilio mexicano y el hombre nos vino ahí con unos papeles muy arrugados y nos lo dio ahí como un paño y se pudo conocer esto, ¿no? Pero si esta no nos lo cuenta, pues se pierde. Se ha fiado la fuerza que tuvo el movimiento obrero y el movimiento obrero de orientación libertaria poco antes de la guerra, ¿vale? Estas son las mujeres del Sindicato de Emancipación Femenina, es la única foto que se conserva. La foto apareció en la revista Mujeres Libres, que ya empezaba a editarse. Hay una confusión porque la gente dice Mujeres Libres de Jerez, ¿no? Ya antes de la guerra existió, no, porque la agrupación Mujeres Libres, que era la organización anarcofeminista específica, se funda ya durante la guerra, cuando ya está la guerra en marcha, creo que fue en septiembre de 1936, y evidentemente no aquí, sino en zona republicana. O sea, existió Mujeres de Mujeres Libres, pero que no se llamaba Mujeres Libres, sino que era el Sindicato de Mujeres de la CNT, Sindicato de Emancipación Femenina, ¿vale? Y ahí veis una foto interesantísima de la calle Justicia, ¿vale? Veis, son mujeres muy diversas, de edades muy diversas, se ven niños por ahí, algunos rostros muy agitanados, que se comentaba por lo visto en la misma revista, en el pie de foto comentan eso, ¿no? Gente gitana, ¿no? Y esto también es otra demostración de fuerza tremenda. Esto ocurrió en Cádiz, en la capital, pero lo pongo porque fue toda la provincia, ahí estaban también los trabajadores de Jerez. Fue el mitin de unidad obrera entre Ballester, Vicente Ballester, que era el secretario de la CNT de Cádiz, y Largo Caballero, socialista del OGT, que hacen un mitin de unidad obrera en la Plaza de Toros de Cádiz, y eso fue apoteósico. Hay fotos previas al mitin, con los niños participando, levantando el puño. Ese es Vicente Ballester, ¿no? Por esto hay crónicas ahí muy emocionantes de la época que fue una auténtica demostración de fuerza, ¿no? Eso fue en mayo, un poco antes del conflicto bélico. Un par de documentos más del archivo muy interesantes, ¿no? Y toda la parte sobre todo de asociaciones, ¿no? Que están en documentos de alcaldía, que hay muchísimas cartas de asociaciones obreras y de otro tipo, ¿vale? Pues por ejemplo, esto es una carta de los agrícolas, de la Federación de Trabajadores Agrícolas de la comarca de Cádiz. Veis que ya tiene ahí su color rojo y negro, ahí, su diseño ahí interesante. No voy a entrar en detalle, no da mucho tiempo. Esta, por ejemplo, de los carpinteros, ¿vale? La Asociación de los Carpinteros, que esta gente sí que estaban en la calle de Ávila, en la casa colectiva, que estaban adheridos a la CNT, y veis el sello abajo. Y es curioso, ¿no? Cómo se despide, era una carta pidiendo permiso al alcalde, ¿no? Porque para reunirse, aunque estamos ya en la República, todavía había que pedir permiso al alcalde, ¿vale? Entonces piden permiso para celebrar, con ese, tenían falta de ortografía, celebrar una reunión, una junta general, y abajo dice, US, usted cuya vida guarde, tachan Dios, muchos años. ¿Vale? Eso es curioso. He encontrado muchas cartas así, se ve que eran formularios, ve que son formularios que ellos rellenaban a mano, y lo de Dios lo tachaban siempre. Por eso es lo que decía al principio de la lectura inversa, ¿no? De los documentos, ¿no? La lectura crítica, ¿no? De los documentos. Bueno, llega el famoso 18 de julio, que los fascistas decían el alzamiento nacional, ¿no? De 1936, y evidentemente la represión fascista se ceba con el anarquismo jerezano, no solo con el anarquismo, no solo con el anarquista, evidentemente, sino con cualquier persona de ideología diversa, republicana, socialista, homosexuales, por ejemplo, algunas mujeres, o sea, cualquiera que a los fascistas le pareciera elemento peligroso o sospechoso, pues, evidentemente pasó por fusilamiento o algo parecido, ¿no? Entonces se calcula, esto ya en resumen, no lo puedo extender porque no es el objetivo de la charla, pero se calcula que en Jerez mataron entre 400 y 600 personas, 400 digamos que sí que hay cierto indicio, cierta prueba documental de que sí que lo mataron, se calcula que puede llegar hasta las 600 personas.
yo hice hace unos años un trabajo ahí un poco minucioso de seguir algunos nombres, ver si aparecían en documentos de la CNT o había alguna fuente oral que lo indicara, y encontré unas 90 víctimas. Bueno, encontré 80, me he ido limpiando un poco y voy por 90. O sea, un 22% más o menos de esas 400 personas eran o bien de la CNT o de la FAI o en principio de la CNT, ¿no? Que no todos eran anarquistas, ¿no? Porque había gente que era minoría, pero había gente que militaba en la CNT o que estaba afiliada a la CNT, que tenía después militancia en partidos republicanos o el famoso partido sindicalista de Pestaña, ¿no? Un intento de partido hecho por militantes de la CNT, etc. ¿Vale? Llegaron a tener concejales en el ayuntamiento. Muchos militantes, bueno, los que no los mataron, pues pasaron a la zona gubernamental, la zona republicana, hicieron la guerra ahí, los que pudieron, y el resultado pues ya sabe, catastrófico, ¿no? Muerte, cárcel, campos de concentración, el exilio algunos, la clandestinidad, los que pudieron seguir con algunas actividades años después, y evidentemente el silencio, un enorme manto de silencio que hace que pues, prácticamente no sepamos nada o casi nada, y el miedo y no hablar, ¿no? Por poner un dato, esas 1.500 mujeres, ¿no? Que está atestiguado que estaban afiliadas al sindicato de emancipación femenina, no mataron a las 1.500, tenemos registradas unos 3 asesinatos, o sea, 3 de ellas. ¿Qué pasó con esas 1.490 y tantas restantes? Miedo y silencio, evidentemente, ¿no? Se perdió el rastro, ¿no? Algunos exiliados, diré algunos nombres de los que tuvimos suerte de conocer o de que nos dejaran algún legado. Vega Álvarez, que eran varios hermanos, Miguel Vega Álvarez, Cristóbal Vega Álvarez, Cristóbal era mucho más conocido porque se hizo escritor. Ana Vega Álvarez, que fue una de las militantes del Sindicato de Emancipación Femenina, y se exilió a Canadá. Miguel y Cristóbal se exiliaron a Francia, y Ana primero a Francia y después acabó en Calgary, en Canadá. Francisco Ramírez, que le decíamos el mexicano, que vivía en mi barrio, en La Granja, era vecino mío, por ahí lo conocimos. Diego Moreno, que vivía en Marsella, en Francia. Manuel Lozano, que lo mencionaba antes, Manuel Pinto, en París. Ahí veis, por ejemplo, un documento, este no está en el archivo municipal, sino en el archivo histórico provincial en Cádiz, ¿vale? Y esto es un extracto, porque la lista es mucho más amplia, de gente que estaba en la cárcel de Jerez todavía en 1943, ¿vale? Creo que aparece María Luisa Cobo, el primero es Diego Miranda, que ahora lo mencionaré. Bueno, muchísima gente evidentemente no de Jerez la mayoría eran desterrados, que se llamaban, o sea que venían de Miranda de Ebro, que venían de Madrid, ¿vale? Y tenían que cumplir pena aquí para que estuviesen alejados de su familia, etc. Y algunos se quedaron por aquí, por la zona, y otros pues pudieron regresar a su localidad, o algunos murieron de tuberculosis, cosas de ese tipo. Otro rastro, por ejemplo, que esto lo podemos encontrar no en el archivo, sino en la biblioteca municipal, en el fondo reservado, ¿no? Fondo histórico, ¿no? Fondo histórico. Hay muchos libros que, por ejemplo, fueron incautados o requisados a las sociedades obreras. Las sociedades obreras y los grupos específicos anarquistas tenían buenas bibliotecas, era su principal obsesión. Lamento decir que no era preparar bombas y cosas de ese tipo, sino que era educar a los hijos de los trabajadores, fundar escuelas, etc. Entonces, muchos de estos libros fueron quemados. En la Joyanca, por ejemplo, de San Telmo, fueron destruidos. La requisa creo que le hicieron Soto, ¿no? Soto y Manuel Esteve, creo que era, me estoy confundiendo los nombres, bueno, los responsables después tuvieron cargos en biblioteca municipal, etc. Y algunos de los ejemplares que ellos consideraban que no eran peligrosos, pues, de contenido científico, etcétera, parece ser que se conservaron, ¿no? Esto está por investigar, esto es un libro que por azar me permitieron coger y hacerle una foto, ¿vale? Pero se ve, no sé si se ve el detalle, aquí a la derecha, se ve perfectamente que pone Sociedad de Albañiles, que era esta de la calle Justicia, o sea que los libros que habían cogido de ahí, la mayoría los quemaron, y pues, bueno, pues esto lo vamos a dejar para la biblioteca, que no hace daño. No sabía lo que era, porque era un libro de Odón de Buen, que era uno de los que apoyó la escuela moderna, o sea, el mayor ensayo de escuela anarquista en España, en Barcelona. No sabía lo que estaba hablando. Bueno, los años de la clandestinidad, ¿vale? Parece ser, hay un dato de que en 1941, muy prontamente, ya empieza a haber una pequeña reunión de las juventudes libertarias en clandestinidad, para que os pondré la foto, una foto que se conserva. La fuente es Miguel Vega Álvarez.
Hubo campos de concentración, una parte de que evidentemente seguían fusilando a gente, con los consejos de guerra, los juicios sumarísimos, todo eso, ¿no? Pero parece ser que en Vico hubo un campo de concentración donde yo he podido mirar un poco algunos de los nombres de los que estaban ahí, muchos eran, la mayoría eran de la CNT, ¿vale? Uno de los casos más conocidos fue el de Cristóbal Vega Álvarez, ¿vale? Él fue muy famoso porque aparte de que escribía libros de poemas, se dio a conocer un poco por eso. Él estaba en el penal del Puerto y fue uno de los primeros presos de conciencia que acogió Amnistía Internacional, ¿vale? Amnistía Internacional se funda en 1960 y uno de los presos de conciencia españoles que adopta para que conseguir su libertad fue él, ¿no? Entonces aparece puesto un Solidaridad Obrera que se editaba en Francia, pero hay prensa católica, por ejemplo, en Ginebra, prensa norteamericana, o sea, en muchos sitios tuvo bastante repercusión porque Amnistía Internacional empezó a enviar cartas a las autoridades franquistas, etcétera, etcétera, y en 1961 pues consiguieron que saliera, ¿vale? Y también esto es muy interesante, en Jerez también hubo, ya entre los restos que quedaba del movimiento anarquista, hubo soporte al maquis, ¿no? Hubo unidades de apoyo al maquis a la guerrilla, ¿no? A esos guerrilleros que estaban, no en Jerez, evidentemente, sino en la zona de la sierra, ¿no? De la serranía gaditana y de Ronda, sobre todo, pues parece ser que aquí hubo un grupo de soporte, ¿no? Mencioné algunos nombres: Juan Jaén Márquez, que vive su hijo todavía y que ha podido dar testimonio, Diego Miranda, Francisco González Vidal, ¿vale? Toda esta gente le dieron soporte al maquis, nos pillaron hacia 1949 y 1950, estuvieron muchísimos años en prisión, sufrieron torturas, etc., ¿vale? Y ahí hay algún salto largo, por cuestiones de tiempo, parece ser que ya hacia el final del franquismo, hacia 1974, todavía en clandestinidad, evidentemente, se reconstruye la CNT aquí en Jerez, con algunos militantes de la clandestinidad, algún antiguo militante que se había reenganchado, etcétera, ¿vale? Y evidentemente, a nivel de movimiento obrero, la CNT, o sea, los anarquistas habían perdido mucha fuerza, porque la fuerza enorme la tenía Comisiones Obreras, que se había asociado al sindicato vertical, se había introducido en las filas del sindicato vertical, y eso, con el apoyo del Partido Comunista a nivel internacional, etcétera, le dio la primacía dentro del movimiento obrero local, ¿no? Esa es la foto que he mencionado de 1941, de 4 personas ahí, y creo que es el parque de Retiro, creo, o del Gonzalo Antonio, no me identifico muy bien. Y se sientan ahí como burgueses que están tomando su cafelito, pero era la Juventud Libertaria reconstituyéndose, ¿no? Uno de ellos es Miguel Álvarez, que es el que conservó la foto. Tuvimos la suerte de conocerlo en el año 2000, hacerle una larga entrevista, etc. Y ya acelerando mucho, ¿no? Hacia 1980, que es la fecha que me ha puesto Cristóbal de toque. Bueno, llega la llamada transición democrática o transacción democrática, que llamamos algunos, con la muerte de Franco en 1975, noviembre. El 7 de mayo de 1977 ya la CNT vuelve a la legalidad, un poco después la FAI, aunque ya la FAI tiene mucho menos fuerza que en los años anteriores. Y también desde el primer momento pues ya la CNT en Jerez se reconstruye. Primero tiene un local de alquiler en Hijuela de las Coles, después la calle de La Palma, que creo que hay un antiguo filial, me puede contar algo. Eso no lo viví porque era un niño. Y después la calle Fenilra, ¿vale? Hasta que ya está su sede actual, que estamos en la Plaza del Arenal, pero eso fue después, en 1984. Parece ser que tuvieron un papel fundamental de transmisión y de reorganización los antiguos militantes, un tal Antonio Zurita, que era trabajador de la fábrica de botellas, ¿no? Si no tengo mal entendido. Manuel Temblador, que él era de Arco, no era de Jerez, pero bueno, que se vino por aquí mucho, se había exiliado a Francia, venía mucho por aquí, reorganizando y demás. Antonio Valle, que era uno del campo, un trabajador del campo, también arcense, que vivió por aquí en esos años, se volvió también del exilio y intentó reconstruir el sindicato de campesinos de la CNT andaluza, ¿vale? Y parece ser que hacia esos años, 1977, 78, 79, pues tiene cierta fuerza, y reconozco que se ha perdido, cierta fuerza la CNT en Bodegas Domé, por ejemplo, o en la fábrica de botellas, ¿no? Durante unos años breves pues, tuvo eso, la mayoría de la afiliación entre los trabajadores, etc., ¿vale? En 1980, mencionar simplemente que ocurre un hecho fatídico para el anarcosindicalismo, que fue la decisión, o sea, la CNT se divide en dos grandes sindicatos, que son la CNT histórica, la CNT-IT, que se llamaba entonces, y la CGT, ¿no?
a partir del Congreso de Valencia de 1980, ¿no? Entonces, sectores que se dan a llamar más reformistas, que acceden a participar en las elecciones sindicales y demás, pues se van a lo que hoy se llama CGT, porque entonces todavía no se llamaba CGT, ¿no? Se fue posterior. Y los sectores más anarquistas puros, todo esto cogido con pinza, ¿no? Pues permanecen en la CNT-AIT, que se llamaba entonces, ¿vale? Y aquí en verdad acabó el recorrido histórico porque es corta, evidentemente, son 8 años. Hay un bono, por ejemplo, que he recuperado de la época, que así de los abuelos han conservado, buscando financiar una imprenta, ¿no? Eso se acordará Antonio Salgado, que está ahí sentado, ¿no? De esa época. Esta foto es curiosa, no tiene fecha, pero se calcula, yo calculo que hacia 1977-78, los grises, los famosos grises, efectuando una carga policial en la Plaza Arenal, no sé si lo identificáis todavía, ¿no? O sea que eso parece fue frecuente en esos años y bueno, no solo se cebaron con los anarquistas, sino con cualquier tipo de oposición, ¿no? Aunque ya estábamos en los primeros años de la supuesta democracia, ¿no? Mencionar un poco la bibliografía por encima, por no ser muy pesado, hay una amplia bibliografía, pero bueno, mencionar el estudio de Caro Cancela, profesor de la Universidad de Cádiz, alguna cosita que yo he hecho, colaboración nuevamente, mencionar a José Luis Gutiérrez Molina, que realmente es quien tendría que estar dando esta charla, porque es el número 1 de estas cuestiones, un historiador gaditano, de Macaplan, que ya lo mencioné antes, ¿no? La autora norteamericana esta, Jacques Maurice, ¿vale? Hay una corriente francesa que ha investigado mucho Jerez, ¿no? Mucho la conocerá, que han frecuentado también el archivo municipal. Es lo que se denominan hispanistas, ¿no? Hispanistas franceses, hispanistas, ¿no? Que han investigado también mucho el movimiento obrero de la zona, Gerard Bray y Jacques Maurice, ¿vale? Y bueno, creo que se me olvida mucha gente que ha hecho cosas muy interesantes, pero bueno, por poner ahí lo más fundamental. Y invitaros a que después le echéis un ojito a un puesto como puesto ahí con libros, está ahí un compañero, por si alguien se quiere llevar algo, va a seguir un poco profundizando, y os animo a que intervengáis, por supuesto. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, ahora es el momento de hacérsela a nuestro conferenciante. Opiniones también, no solo preguntas. La memoria que tengo de esto, mis padres eran muy mayores, y yo nací aquí en el 58, y era la época en la que no se podía hablar de estas cosas, ¿no? Pero yo a veces escuchaba a los mayores decir que se había pasado muy mal porque no se podía trabajar. El que quería trabajar, si no era por huelga, era por los piquetes, si no era por los sindicatos, si no era por los fuera. Cuando has dicho eso, me llamado sobre la marcha de construir, no lo podíamos entender. Pero me pregunto si en este momento aquello era lícito, porque si iban de la quinta y iban de que cada uno podía hacer lo que quisiera, hablo desde la marcha de una ignorancia porque no conozco muy bien. Es muy interesante todo lo que has dicho, pero sí que lo es. Claro. Bueno, gracias por la pregunta. Verá, yo voy a distinguir mi opinión de los hechos históricos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil. Ahora en el 2020, yo que estoy aquí con sobrepeso y tengo trabajo y como todos los días, pues decir lo que me vengan ganas, ¿no? Esta gente tenemos que tener en cuenta que vivían la mayoría en unas condiciones de vida miserables, muy duras, de un gazpacho al día y pan duro, o sea que pan negro, eso lo explicaban ellos muy bien. Entonces, yo en mi opinión, humildísima, que no me da cuenta ni sería para nada, pues yo no estoy de acuerdo, pero eso no sirve de nada, ¿vale? ¿Qué es lo que contaban ellos? ¿No? Yo tuve la suerte de, yo digo, entrevistar a algunos de ellos y se puede leer algunos documentos, sobre todo de tipo interno, de congresos y demás. Ellos la explicación que daban a la afiliación forzosa, que se llamaba, era que era un mecanismo de defensa que tenían los trabajadores. ¿Por qué? Porque normalmente se acordaban a través de las bases de trabajo, ¿no? Esto es la del año 36, hubo continuamente bases de trabajo. Se acordaban unas condiciones que los trabajadores no afiliados, evidentemente, lo hacían por hambre, por necesidad, por falta de conciencia, por lo que fuera, muchas veces la rompían, ¿no? Por ejemplo, si en la comarca de Jerez se ponía el jornal a 3 pesetas y llegaba un trabajador de ronda, por decirlo algo, que allí le pagaban el jornal a 2 pesetas y media,
¿vale? Y decía, no, pues yo trabajo por 2,5 pesetas, ¿vale? La manera que tenían los trabajadores, eso explicaban ellos, de garantizar esas condiciones que supuestos años de lucha y huelga y encarcelamiento y hasta muerte, etcétera, la manera era obligar al que llegaba de fuera a que cumpliera esas condiciones y se afiliara también. Entonces, tú eres un trabajador, la obligación de un trabajador está afiliado a un sindicato. Es como ellos lo entendían y lo explicaban, ¿no? Bien. Marco, me ha parecido bastante interesante toda tu exposición y una de las cosas que llama la atención, no sé si al público en general ha llamado la atención, es el principio de autogestión, que es lo que se denomina en los años 70-80. El objetivo del anarcosindicalismo era el autoabastecimiento, no solo de los medios de la comida, sino de los medios de producción y todo esto. Cosa que a día de hoy la autogestión ya ni se habla de ella. En el contexto económico nos ha superado. Y hoy día es muy difícil organizar, digamos, empresas autogestionarias o incluso las cooperativas. Las cooperativas están dentro de un orden totalmente económico capitalista que tiene muchas dificultades para sobrevivir. Es una de las consecuencias de esa idea, ¿no?, que había, la de conseguir ese bienestar para la sociedad en general. Claro, también tenemos que, bueno, no voy a extender mucho, lo he expresado bien, pero tenemos que entender que era gente que se autogestionaba desde que se levantaba que se acostaba. O sea, que la clase trabajadora prácticamente no tiene otra opción. Porque, para entendernos, por ejemplo, estudiar, ¿no?, una cosa que ya ni siquiera valoramos, que es un rollo. Esta gente que no podía ir a la escuela, ¿no? La escasez de escuelas públicas, por ejemplo, aquí en Andalucía, era tremenda, ¿no? Entonces, si realmente se querían formar y tener una mínima instrucción, que le llamaban ellos, no le quedaba remedio que autogestionarse, o sea, montar una escuela nocturna en el sindicato, o que, por ejemplo, como Sebastián Oliva, que Sebastián Oliva te diera clase yendo al cortijo, eso lo hacían mucho los maestros cortijeros, te dieron unas clases, o tu primo que sabía escribir te enseñara un poquito, o sea, no les quedaba más remedio que autogestionarse. Estoy poniendo el ejemplo de la educación, pero todo, o sea, de la subsistencia, todo. Y eso que era lo cotidiano, ¿no?, para la clase trabajadora, porque no le quedaba más remedio, ellos los querían poner en marcha de forma colectiva, colectivizada en la sociedad, ¿no?, que de hecho se llegó a poner en la zona donde se hizo lo que nosotros llamamos, los anarquistas llamamos la Revolución Social Española, ¿no?, sobre todo en Cataluña, en Aragón, que llegaron a echar a los capitalistas y colectivizar los medios de producción. O sea que esas pequeñas cooperativas que yo ensayaba no sé qué, después era el germen de la sociedad revolucionaria, ¿no? Está muy bien todo esto, pero vamos, yo es que me gusta contrastar la versión histórica, por ejemplo, actual, que, bueno, hoy por hoy parece que no tiene, digamos, asentamiento, todo. No dejamos de comprender que, bueno, la cuestión del anarquismo fue en base a esta ciudad lo más armónico que hay en la convivencia. Lo único que pasa es que la oposición, de una forma u otra, amparado de intereses mezquinos, utilizamos con todo su astucia lo que acaba de decir la historia, una reflexión. Bueno, estamos hablando ya desde la perspectiva de la identidad territorial. Un hecho acaecido que prácticamente se postulaba lo que es la nacionalidad o, de alguna manera, la porción esta que requiere la reflexión también, al mismo tiempo. Como consecuencia, ni más ni menos, nos podemos hacer de la idea que es una aportación histórica de un hecho real que estos acontecimientos inevitablemente sucedieron por estos factores. El hecho que tengamos que calificar es un hecho pasado y como consecuencia no tiene vigente en el presente, pues yo la verdad, contrasto los momentos que estamos viviendo actualmente, me parece que hay una contradicción en base a que de alguna manera las proporciones del anarquismo ha ido retrotrayéndose
hemos y estamos presenciando actualmente un proceso que está en manos de la zona del nuevo, pero con un interés de la conservación que se hizo de carácter sociopolítico moral que prácticamente no está funcionando. ¿Estamos de acuerdo con lo que está pasando en Ucrania? ¿Estamos de acuerdo con lo que pasa en otros puntos referentes a la represión, digamos, excesiva que se está llevando a término? No estamos de acuerdo, ¿no? De alguna forma, teniendo en cuenta lo que es los parámetros de la cultura y todo lo demás, ellos quieren causado, como parte también de que ese procedimiento se lleve a término. Lamentablemente, en nuestra intimidad consideramos que es un contrasentido, pero al mismo tiempo estamos avalando unas condiciones de vida que, bueno, no sé hasta dónde llegaremos, ¿vale? Pero que yo digo, seguro que la mayoría de la gente no está de acuerdo. Son consecuencias, lo vuelvo a decir. ¿Usted iba a preguntar algo al ponente? Bueno, sí. No lo digo porque tenemos también una hora de... No, iba a preguntar, pues después hacerle la No, pregunta. una pregunta breve. Bueno, quería matizar sobre el sanatorio. Falansterio. Con Falansterio. Claro, Manuel Sagrado de hoy era el capitalista que tenía la finca de Tincú, que es de tú, era capitalista. Federal, de luego, pertenecía a lo que es la República Federal, y todo lo demás, un vínculo estrecho con el anarquismo también, de alguna manera, pero bueno, me llama la atención de que desde esa perspectiva hubo iniciativas de personas con esa capacidad, digamos, de poder adquisitivo, de poner el servicio de sus bienes al resto del pueblo. Yo creo que ahí tuvo que ver mucho lo que la cultura y todo lo demás, ¿no? Nada más. A ver, es indudable, yo quiero recordaros que en este ciclo hemos hecho referencia desde mediados del siglo XIX, prácticamente, ¿no es así, Cristóbal? Hemos visto, o hemos conocido la historia de Teresa Mañé, por ejemplo, que es la madre de Federica Montseny. Hemos visto su paso por Jerez cuando vino a apoyar la Mano Negra. Hemos también visto la importancia que tuvo nuestra ciudad en el sexenio democrático, en este sexenio de Isabel II hacia aquí. Y ahora pues yo creo que lo hemos completado porque además hay muchas cosas, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre Ramón de Cala, socialista utópico, y también ha hecho referencia un poco a toda la historia que ha expresado Paco Cuevas, y todo esto podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Es decir, todas estas conferencias están en el canal de YouTube gracias a la colaboración con el Archivo Histórico, gracias a que la mayoría de la documentación que tanto Paco Cuevas como Diego Caro Cancela o otros historiadores e investigadores han investigado en el archivo y han traído su aportación y su investigación a las conferencias. Por lo tanto, tenéis la posibilidad de entrar en el canal de YouTube del Ateneo de Jerez y ver tranquilamente todas estas conferencias que, ya digo, están muy relacionadas. Así que el siglo XIX, con todas las características que yo acabo de reseñar ahora, las personas que quieran interesarse y conocer qué importancia ha tenido esta ciudad en ese momento histórico, pueden acceder a ella tranquilamente. Y si no hay nada más que decir, yo solamente quiero darle las gracias en nombre del archivo y del Ateneo a Paco Cuevas por su conferencia y darle pues, bueno, un detallito de que es un poco bueno, el Alcázar, ¿no? Y su participación en el Ateneo de Jerez. Gracias por todo. Seguimos, nos quedan dos conferencias, una sobre Jerez de la Frontera, ¿no? A finales del siglo XIV, y otra que es para celebrar el Día Internacional de los Archivos, que además se va a ver un documento, uno de los documentos que tiene el archivo.
Gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia y también si queréis podéis apuntaros al Ateneo.